Queridos amigos, qué gusto que nos acompañan. Felices fiestas de resurrección. Hace unas semanas estábamos hablando sobre la sábana santa y ahora vamos a, partiendo del tema de la sábana santa, vamos a verla ahora desde la perspectiva de la resurrección. Nos acompañan Sister Yanis, Marina y Guillermo. Y Guillermo, dado que tú comenzaste, tú nos diste todo ese maravilloso tema de la sábana santa, pues me gustaría que tú comenzaras un poquito sobre cómo podemos ir viendo esta resurrección de Dios nuestro Señor de Jesucristo a través de la sábana santa. Sin más, bienvenidos, queridos amigos. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por seguirnos. Tu pregunta, Jorge, es un poco complicada y a ver si no me enrollo o a ver si soy claro. Y me explico. Siempre queda la duda de cómo se grabó, imprimió, hizo la imagen de la sábana. Y pues han hecho muchísimos esfuerzos en replicarla y no lo han logrado ni siquiera con la tecnología actual. Entonces, quedan todavía un par de cuestiones que la ciencia no acaba de entender y pues yo soy de la idea de que nuestro Señor dejó su imagen en la sábana precisamente para que esta generación que nos ha tocado vivir, que es tan racionalista y le cuesta tanto la fe, pues tener aquí un elemento que puede manejar la ciencia para demostrar que lo que dice la fe es verdad. Para nosotros es claro que Cristo resucitó. Si yo llevo aquí la orden del Santo Sepulcro, para nosotros una de las cuestiones más importantes del Santo Sepulcro es que es la prueba de la resurrección de Cristo el haberse encontrado vacío ese sepulcro. Entonces, podríamos tratar de hacer una especie de meditación sobre el sepulcro vacío, lo que esto significa, para entender la gran noticia del cristianismo. El cristianismo nos trae grandes novedades, el amor de Dios y la promesa de la resurrección. Cuando han tratado de entender y de analizar la sábana, pues han llegado a dos conclusiones de lo más extrañas. La primera es cómo se habrá hecho esto. Y la segunda, por qué solamente está pintado el frente y la espalda y no los lados del cuerpo. Digamos que si yo me pinto la cara y me pongo un trapo encima y me lo quito, pues en el momento de que lo abra me va a quedar un cachetón así de este tamaño, ¿no? Y en cambio en la sábana santa no. Entonces, estas dudas son las que han tratado de llevar más o menos a las conclusiones que ahora trataré de exponer. Cuando analizan microscópicamente a la sábana, pues se ve que efectivamente es una tela de lino. Sí queda claro que es una tela típica de Tierra Santa del siglo I de nuestra época, que está tejida en lo que se llama espina de pez, que el lino dura muchísimos años, por eso tampoco es un milagro que se conserve, pero lo que no queda claro es cómo se hizo la imagen. Y la pregunta es, ¿sería que el cadáver lo embadurnaron y se manchó? Ya hicieron pruebas y resulta que no hay ni resabios de embadurne, ni gente que ha querido hacer réplicas de una sábana le ha salido. Es una pintura y pues resulta que lo mismo que en el lienzo de Guadalupe, no hay preparación para la pintura, es una tela pues translúcida como cualquier tela, y en cambio las telas tratadas para pintura dejan de ser translúcidas, se vuelven rígidas. No se ha encontrado ningún pigmento, lo que se ha encontrado son manchas de sangre, es así. Entonces lo que se ve positivo en la sábana son manchas de sangre, sangre ya seca después de 2000 años, faltaba más. Pero el otro, la imagen del cuerpo, de la cara, de etcétera, bueno, la han investigado incluso por el lado de atrás. Del lado de atrás han sacado información muy interesante, como por ejemplo la forma de los clavos, que no eran de sección redonda, sino de sección cuadrada, para que te dé más la idea. Pero, ¿cómo se hizo la imagen? Ya después nos tendremos que preguntar quién es el hombre de la imagen. Y
Pues lo que han descubierto es que en los hechos parecería que está superficialmente quemada. Es decir, que solo los hilitos que están de ese lado de la sábana y solo en la parte más externa del hilito parece que se quemó. Es decir, hubo calor, parecería que la imagen se produjo por calor. Pero ¿cuánto calor para hacer una imagen tan superficial se necesitaría? Bueno, hubo aquí en la Catedral de la Ciudad de México una exposición muy buena de la Sábana Santa antes de la pandemia y al final, la última sala de la exposición, te ponían una especie así como de tubo que nos explicaron, es como los que tú ves en los postes de luz y que se necesitaría algo así como 3 días seguidos de electricidad de la Ciudad de México que explotara en un segundo o quizá menos para poder crear ese tipo de quemadura. Pues supongo que habrás tocado alguna vez un cadáver, no es agradable, pero pues cuando la gente muere el cuerpo se pone frío como metal. Esto es porque ha dejado de fluir la sangre en el cuerpo. Si tú te mueves así las manos, te las calientas, pues eso es lo que hace. Entonces, el cadáver pues se pone muy frío porque ya no fluye la sangre y ya no se calienta por eso el cuerpo. ¿Cómo estaría el cuerpo de Cristo? Muerto, bien muerto, después de que estuvo hasta el tercer día en el sepulcro, pues tan frío como la piedra sobre la que estaba apoyado. Y de repente vuelve a la vida. Podríamos decir que ese calor que de repente vuelve a tener el cuerpo es aparentemente el que quemó superficialmente estos primeros siglos. Y es por eso que yo me atrevo a decir que la sábana santa no es como un acta de defunción de Cristo. No es Cristo muerto, es Cristo en el momento de la resurrección que deja su imagen, que obviamente estaba cadáver y por eso se ve como cadáver. Ya después empezará a moverse. Eh, Siguiendo con la pregunta de por qué solo se ve de frente, pues parece que esto sería por la fuerza del Padre que resucita al Hijo. Y si quieres decirlo, el Padre actúa desde arriba. Entonces no es una irradiación nada más que sale del cuerpo hacia la tela, sino que está dirigida hacia lo alto. Y entonces no es una radiación radial, perdón por la redundancia, no es que los rayos salgan en redondo, sino que salen solo hacia arriba y hacia abajo. Y tercero, hoy por hoy se creen las siguientes cuestiones. Número uno, que en el momento mismo de la resurrección haya una especie de levitación y que entonces levite el cuerpo y vuelva a la vida. Esto se calcula principalmente porque, pues, el cuerpo está completamente desnudo, no hay nada que cubra su intimidad. Al menos tiene las manos puestas encima de lo más delicado. Pero por atrás, si tú ves la imagen, pues se le ven los glúteos al Cristo y están bien inflados, porque después de 3 días, pues debería verse como platos, ¿están de acuerdo? Y sin embargo se ven completos. Entonces, eso es lo que ha llevado a creer que en el momento de la resurrección haya habido una especie de levitación para que el cuerpo esté en esa forma completo y ya después viene la vida que regresa y que descarga ese calor que es el que debe de haber hecho la imagen. Y un último punto, que ya hago referencia evangélica. Eh, Siempre te hablan de que las mujeres iban muy preocupadas por quién nos va a mover la piedra. Estos sepulcros pues, estaban excavados como cuevitas dentro de la roca. El Santo Sepulcro, todavía en la actualidad se puede ver, son como 2 habitáculos, 2 mini cuartitos que miden como 1 por 2, 2 metros y 1 de ancho,
Entonces, si tú entras al Santo Sepulcro, pues no pueden entrar más de 3 personas de pie, porque no cabe la cuarta y no te puedes decir, déjame pasar y salgo yo primero. No, entran y salen porque no hay más espacio. Es decir, que es como un pasillito para que esté la cama esta de piedra sobre la cual se puso el cadáver. Y adelante tiene un cuartito del mismo tamaño donde se preparaba el cuerpo, donde se le envolvía, etcétera, y que además sirve como válvula para que, pues es un podridero, una tumba, estamos de acuerdo. En cuanto el cadáver se empieza a descomponer, pues empieza a sacar líquidos y empieza a deshacerse y pues si ya se acuerdan de la lectura del quinto domingo de Cuaresma, que es la resurrección de Lázaro, pues cuando Cristo dice muevan la piedra, dicen, es que apesta. Entonces, esa especie de cuarto de adelante funciona un poquitín así como cámara de no escape para que los gases se queden allí y no salga el olor de la tumba. Y sobre esa, pues giraban una piedra para tapar la entrada y abajo le pondrían pues un taco de madera, le pondrían otra piedra para que ya dejara de girar, ¿no? Pero no es cuestión de que una sola persona pueda mover esas piedras. Y eso es lo que se están preguntando las mujeres. ¿Quién va a mover la piedra? Y cuando llegan, la piedra está movida. Imagínate el susto. Y además, sin entender esto de la resurrección, se lo han llevado. Se robaron el cadáver. Esa es la primera impresión. Porque la piedra ya está movida. Ven, ya cada uno de los evangelios tiene la versión ligeramente distinta. Uno ve 2 ángeles sobre la tumba, sobre donde estuvo el Cristo puesto. Otros ven un ángel afuera y a veces se lo representan sentado encima de esta piedra redonda. San Juan es mucho más claro, se le aparece Cristo a la Magdalena que está llorando y la llama por su nombre y cuando ella lo reconoce, él todavía le dice, no me tangere, no me toques, porque todavía tengo que regresar a la casa del Padre, etc. Ahí está el hecho de la resurrección, que se enteran las mujeres, ojo, las primeras que se enteran de la resurrección. Yo en mi foro interno quiero creer que se le apareció primero a la Virgen María, pero en los evangelios solamente aparece que se le apareció a las mujeres, particularmente a la Magdalena, que por eso le dice, ve por estos niños y que se enteren. Y nos dice, vinieron corriendo Pedro y Juan. Juan llegó primero y siempre se ha dicho, pues claro, era más joven, pero no entró. Y ya después viene Pedro, que se va a esperar mitad tan como era, ¿verdad? Y se mete. ¿Por qué no entró Juan? Eso sería la primera pregunta. ¿Realmente por deferencia con Pedro, que era el jefe? Papa Benedicto, en el libro o la trilogía que sigo de Jesús de Nazaret, tiene algo que es bien interesante. Dice, lo más seguro es que Juan fuera de familia sacerdotal, que fuera Coanim. Y para las familias sacerdotales judías, el contacto con la muerte está prácticamente prohibido porque si no se vuelve impuro. Por eso los rabinos, por ejemplo, no saludan a una señora de la mano porque no sabe si la señora está en sus días, si está en contacto con la sangre y la sangre es muerte. Y cuando hay un cadáver, pues los rabinos organizan, rezan, pero no tocan el cadáver. Siempre lo preparan otras personas que después de haberlo preparado van a tener que ir por el ritual de purificación de Tevilá, esa especie de como piscinita. Juan, si era de clase sacerdotal, como propone Papa Benedicto, no podía entrar a la tumba, porque no hay nada más impuro que la muerte en ese sentido, que nos ha venido por el pecado. ¿Quién sabe qué le gritó Pedro desde dentro? Que se anima Juan a entrar. Y allí la versión griega no habían sabido cómo corregirla. Utiliza un verbo que nunca me he aprendido de memoria, pero la gente se preguntaba, ¿y por qué habrá tomado ese verbo Juan? ¿Qué verbo más extraño? Dice, Juan entró, vio y creyó. Y uno diría, pues, ¿qué diablos vio? Que alguien me explique. Bueno, cuando alguien muere, normalmente se le pone una
pañoleta, algo así aquí muy fuerte, porque en cuanto pasa el primer rigor mortis, se cae la quijada. Para que esto no suceda, que no se caiga la quijada y el rigor mortis sí se quede, es que se les aprieta para que la boca quede cerrada aunque esté acostado el cuerpo. Los judíos obviamente tienen que hacer algo por el estilo. Entonces la sábana es un trapo muy largo, ponen a Cristo sobre la sábana y vuelven a poner la otra mitad y después lo envolvían, más o menos como un tamal, más o menos, y como ponemos las hojas de elote y a veces hasta le ponemos un cordoncito, hagan de cuenta. Y obviamente aquí alrededor tenían una especie de dona para que no se le cayera la quijada. Eh, lo que vio Juan y que lo trata de reflejar la película de La Pasión al final, es precisamente ese momento que debió haber ocurrido. El Cristo levita, le viene la vida y se sale de esos trapos. Ya vamos a ver en las lecturas de Pascua cómo Cristo de repente se aparece a los discípulos. Cristo cruza una pared. También hay quien tiene la idea de que en realidad no es que cruza las paredes, sino que tiene una velocidad así como de Flash Gordon y que abre la puerta y la cierra tan rápido que nadie se entera. La verdad es que la materia resucitada ya va a ser otra cosa. En el momento que Cristo se aparece, ya resucitado, y lo vamos a ver en esas lecturas, por supuesto los pobrecitos los apóstoles les tocaba demasiado, pero lo vieron, cómo se lo llevaban preso, cómo lo azotaban. No sabemos si lo vieron la Vía Crucis, no lo acompañó hasta la cruz más que Juan, pero lo vieron cadáver. Enterraron o metieron en este sepulcro el cadáver. Y de repente viene María a decirnos, resucitó, ajá, y se desaparece. Era tan difícil que el mismo Santo Tomás dice, pues no la creo que ustedes ya lo vieron. Lo primero que va a hacer Cristo para dejarles claro, es resucitado y resucita la carne, es que los ve tan espantados que dicen, oigan, ¿y no tienen algo de comer? Y le ofrecen pescado, que sería lo común. Yo siempre digo, Gasparín no come, es fantasmita puro. Han de haber dicho, se nos ha aparecido un muerto, se nos apareció un fantasma. Dice, no, vean, como tú y como yo, tóquenme. Ven aquí tus manitas para poner aquí donde estaban los clavos, porque ha resucitado, que esa es la gran novedad y la gran alegría del cristianismo. Jorge empezó diciendo, ahora que hemos pasado la fiesta y estamos de fiesta, claro que estamos de fiesta, y se nos debe de ver cara de fiesta, diría yo. Entonces, entra Juan al sepulcro y dice que vio los lienzos con los que lo habían cubierto desinflados. Saca tú un tamal sin tocar las cáscaras del elote. Imagínate que pudiera salir el tamal. ¿Qué pasaría con las cáscaras del elote? Que obviamente son mucho más tiesas. Piensa tuya, una sábana, como puede ser la camisa que tú traes puesta, que de repente todo el interior que había dentro se va. Entonces se desinfla. Vean la película de Mel Gibson, que aunque a mí no me convence mucho esa película, me parece que al pobre chico lo hacen sufrir más que, que en el de la realidad, pero esa última escena está muy bien hecha, muy bien lograda. Y por eso la sábana santa y el sepulcro vacío nos hablan tanto de la resurrección de Cristo. Y si, pensando en San Pablo, dice Cristo no resucitó, pues apaga y vámonos, porque si estamos aquí, yo siempre digo que las religiones solo te prometen dos cosas, una definición de la divinidad y qué va a pasar conmigo después de mi muerte. Y mira que nosotros vamos a resucitar.
me quedo sin palabras, pero el Evangelio ahorita que hablabas de que Juan no quiso entrar, digo, después se mete Después al se mete. sepulcro. Digo, lo interesante es, digo, yo no ni siquiera había pensado ni sabía eso que comentabas de que posiblemente era de la rama sacerdotal, pero pues también puede ser sumamente impactante, pues aunque estés allá afuera, ver lo que tú decías de la sábana levitando, ¿no? A ver, es que él no veía la sábana. Él llega al sepulcro, está un primer cuartito oscuro y el segundo mucho más oscuro. Entonces él Ah, ok. estaba afuera, llegó Pedro, que pasó así sin esperarse, y Pedro desde dentro le debe haber dicho algo a Juan para que él se animara a entrar. Ok, wow. Pues es bien, digo, no sé qué quieran decir después Sister Janice y Marina han de estar como yo impresionados de todo lo que estabas diciendo, pero debe de ser bastante fuerte. Hace un momento tú decías, bueno, cuando fue lo de la radiación, mencionaste, hiciste la comparación de toda la energía que se consume en México en 2 o 3 días. Sí, o sea, es una... Es una cosa bestial. En México viven nada más en la Ciudad de México, digo, salvo que haya ya cambiado para más, vivían cerca de 30 millones o 25. Pues la perra. Y, y todos usan energía, pues 25 por no sé cuántos watts han de estar usando al día, por 3, por Bueno, 24 horas, pues es un número bestial. es un número bestial y nos decía que daba la guía, esa es la última teoría, no es que esté comprobado y no es que hayan podido hacer, que sea un desperdicio de energía enorme, el experimento. No van a dejar a la Ciudad de México 3 días sin luz para ver si funciona, ¿no? Um, oh, sí, me impresionó mucho todo lo que nos dijiste hoy, Guillermo, mucho. Y nunca ni imaginé cómo era um, Cristo resucitando. Y pensar en esa luz, no puedo imaginar 3 veces la electricidad de México, no puedo ni imaginar en esas cosas tan grandes, pero para pensar en una energía y un fuego tan fuerte, un calor tan fuerte que dejaba su imagen y que las sábanas desinflan. Esas imágenes me ayudan mucho a meditar en lo que era la resurrección. y me convenza cada vez más. Ahora, De sí, lo que hablabas, perdón, Guillermo, de lo que hablabas, yo encontré dos ilustraciones, son pinturas antiguas, no sé de qué año, qué siglo, pero lo que se ve es la cueva con la piedra, pero la piedra como apenas abriéndose y una luz, siempre lo ponen como con mucha luz saliendo saliendo de dentro. Y ahorita que lo platicabas, yo me iba pensando de verdad, o sea, ya tenían un conocimiento de que salió luz al abrirse el sepulcro. Bueno, hasta ahorita voy conectando así lo que han dibujado los artistas y cómo han dibujado a Jesús. Y de verdad, después que nos mostraste la imagen del sudario, de la sábana santa, y ves algunas pinturas, dices, es que así es. ¿Cómo lo pudieron pintar igualito a la sábana santa? ¿La habrán visto? ¿O cómo sabían que así era Jesús? No, yo también no me había puesto a pensar hasta después de que nos diste la plática, pero cómo sí tuvo que haber vida y luz. Y eso es maravilloso, es increíble. Y siempre ponen así a las mujeres como
por ejemplo, cuando decías que se le aparece a María Magdalena en uno de los relatos de los evangelios, donde ella no lo reconoce. En San Juan. Pero siempre a las pinturas que yo he visto lo ponen con una vestidura blanca, pero muy radiante. Es tanta la luz que casi ni pueden verle el rostro. Por eso tiene que decirle María, porque entonces ella reconoce ahí como Dios que nos conoce por nuestro nombre, ¿verdad? Entonces, como que es demasiada la luz de Jesús. No me imagino ese cuerpo glorioso, pero me hubiera encantado ser los apóstoles para verlo, ¿verdad? En la Biblia tienes dos casos parecidos. Cuando Moisés, ves que lo pintan como con dos cuernitos, dice el Génesis que él bajó con las tablas de la ley y la cara estaba como radiante, como si una luz saliera de él. Y después tienes la escena de la transfiguración y que también entiendes que es como un rodearse de luz. Y Cristo mismo dice, yo soy la luz. Por otro lado, ¿por qué la sábana santa queda como negativo? Ponte un pañuelo en la cara, hacia acostada, y pregunta, ¿cuál es la parte de tu cara más cercana al pañuelo? Va a ser la nariz. Y lo más alejado va a ser el cuello. Si ustedes ven la sábana santa, de repente parece que la cabeza y el cuello están separados. Eso quiere decir que en el momento de que regresa toda esta fuerza al cuerpo de Cristo y se refleja en esta dirección, lo que estaba más pegado al cuerpo es lo que más se quemó. Lo que estaba más lejos del cuerpo es lo que menos se quemó y por eso da un negativo. Sí, la verdad es que la sábana santa, mientras más lo estudias, más te dice. Y ahora que estamos meditando en ella, porque ya es Pascua, es todo un ambiente de alegría y es tanto que no se puede, como nos explican, no es un solo día, son muchos días. Sí, son 50. 50 días, desde el domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés, ¿verdad? Sí. Entonces, son muchos días y no es como que se acabó todo, porque no sé, muchas veces lo vivimos así de, pues ya llegamos al domingo de resurrección y ya se acabó toda mi preparación y ahora, como decías tú, este es un nuevo comienzo, de ahora en adelante vamos a vivir como resucitados. Lo decía un sacerdote en la homilía, vamos a empezar a vivir alegres. El Papa lo dice también en uno de sus escritos, vamos a tener cara de resucitados. Yo no quiero cristianos, bueno, no lo dice así, pero nos dice así como no quiero caras tristes, quiero caras alegres, caras de que creemos en la resurrección. No quiero tampoco cristianos aburridos. Exacto, ni aburridos. Entonces es algo maravilloso que nos pone a pensar qué alegría, porque tenemos la oportunidad de resucitar con Jesús. Pero no solo esperarnos al cielo o a la segunda venida, sino si Él ha conquistado la muerte, y lo decía un sacerdote en su meditación, nosotros tenemos que conquistar esas muertes. A lo que voy es esto, tenemos que morir a muchas cosas para resucitar a cosas mejores. Decía mucho como que seguimos viviendo en situaciones de muerte, ¿verdad? En violencia, de este tipo, y nosotros tenemos que resucitar a algo mejor, a la vida. Y decía, vamos a hacer todo lo contrario. Si antes era, no sé, era menos humano, o por ejemplo, no sé, siempre decimos que vamos a evitar la muerte y a vivir la vida, pero dice, de verdad, vívanlo, de verdad. Decía, por ejemplo, si no hemos sido muy acogedores, pues ahora ser muy generosos. Si hemos sido soberbios, ahora ser muy humildes. Es como buscar exactamente lo contrario. Pero es verdad, ya nos hemos preparado toda la cuaresma, ya llegamos a la resurrección, ahora tenemos que vivir de esa manera. Sí, lo que tú dices me saca un par de ideas de la cabeza y es, número uno, creo que sí, de hecho es de los ataques que luego nos hacen a los católicos, el cristianismo no termina en la cruz.
Papa Benedicto decía, se sabía cercano a la muerte, y él decía, es que la muerte no es un fin, es un inicio. La muerte es un encuentro con alguien y es el inicio de lo bueno que viene. Y la verdad es que el cristianismo es una religión de resucitados, no es una religión de sufrimiento. El sufrimiento es conditio sine qua non, ¿vale? Una condición sin la cual no llegará a lo que sigue. Pero no es la meta, la cruz, la meta es la resurrección. Y eso a veces se olvida. A mí me gusta, por ejemplo, la estructura de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Son 4 semanas. La 4ª semana está dedicada solo a la última semana a la resurrección. Y sí, hay que ser consciente de eso, porque si no, pues es medio depre. Guillermo, yo te quiero agradecer muchísimo el programa de hoy. Hace unas semanas, cuando hablábamos del mismo tema de la sábana santa, tú nos hacías ver pues todo ese sufrimiento y querámoslo o no, pues es una forma donde la imaginación nos hace tratar de entender un poco más realidad de sufrimiento. Y ahora con el mismo tema, pues nos haces un poquito más entendible ese misterio de la resurrección. Ciertamente la resurrección es un misterio y como tal nunca lo vamos a poder entender, pero eso no nos excluye de hacer un esfuerzo intelectual, ahora pues ya con hechos concretos que tú nos has transmitido, de poder asimilar o de podernos imaginar, aunque sea de forma insignificante y mínima, lo que ha sido ese paso de la muerte a la resurrección y cómo la luz envuelve todo, ¿no? Y creo que de una de otra forma es algo que tenemos que ir profundizando mucho, cómo fue todo este proceso por el que Jesucristo pasó, que transformó su vida de la muerte a la vida o de la muerte a la resurrección, y también los debe a llevar a nosotros para que en la medida de lo posible pues renazcamos o resucitemos con ese hombre nuevo, implicando ese gran cambio, por decirlo así, radiológico en nuestra vida, es decir, un cambio de amor en profundidad para crecer en esta relación con Dios nuestro Señor. Les agradezco muchísimo, Sister Yanis, Marina, en especial a ti, Guillermo. No se sientan, Sister Yanis ni Marina, pero gracias por este tema, queridos amigos. Felices fiestas de resurrección y ojalá podamos seguir profundizando día con día durante estos 50 días de Pascua hasta el Pentecostés para prepararnos y tratar de entender mejor este misterio. Sin más, muchas gracias y que Dios los bendiga. Felices Pascuas.